Bueno, puedo comenzar, ¿no es cierto? O esperamos a los compañeros. Yo creo que sería mejor comenzar porque también ya ha pasado bastante tiempo y y otros compañeros que se han conectado temprano. Es mi opinión. Está bien. ¿Comienzo, doctor? Comienza. Ya. Muy buenas noches, compañeros. Hoy vamos a abarcar lo que es el tema de dorso, anatomía de todo lo que conlleva la parte posterior del tronco, en sí, y el cuello. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, como ven, el dorso es la parte posterior del tronco, la parte posterior del cuello, del tórax, del abdomen y de la pelvis. Este se encuentra como sostén de lo que es las extremidades superiores y la cabeza. A los lados se encuentran lo que es la cintura escapular, superiormente, ¿no? Esta delimita en la región occipital, por arriba y por abajo hasta la zona glútea. Esta, esta sirve, aparte de soporte, también es de protección y de sostén para algunos órganos. Siguiente, por favor. Regiones dorsales. Siguiente, por favor. En este momento vamos a hablar de lo que es la columna vertebral. La columna vertebral es un conjunto de huesos que se hallan en la línea media de la parte posterior de lo que es el cuello, el tórax, el abdomen y de la pelvis. La columna vertebral consta de lo que son cuatro curvaturas, de las cuales dos son principales y dos son secundarias. ¿Cuáles son las principales? Las principales son aquellas, como se ve en la imagen del medio, la que tienen concavidad anterior. Vale decir que la parte hueca, como otros lo dirían, se encuentra mirando hacia el frente, como en la zona torácica y en la zona pelviana. Estas son vestigios de lo que era en la etapa fetal. Prosiguiendo, las curvaturas secundarias, como su nombre lo indica, es algo que con el tiempo se ha ido formando. ¿A qué me voy? Cuando uno estaba en etapa embrionaria, la curvatura de su columna vertebral era en un solo sentido. Pero en el desarrollo del niño, del recién nacido, perdón, cuando sus músculos han comenzado a adquirir más fuerza y para levantar la cabeza en la parte superior, se han generado estas otras dos curvaturas, lo que es la curvatura cervical y la curvatura lumbar. También se habla de leve curvatura lateral. ¿A qué se va eso? Hay una ligera concavidad del lado izquierdo, se podría decir, cuando la persona desarrolla una musculatura más hacia el lado derecho, como pasa en las personas que son diestras. También puede pasar lo contrario en aquellas personas que, en los zurdos, por ejemplo. En los zurdos hay una leve concavidad hacia la derecha.
porque el músculo o la parte muscular que más utilizan es del lado izquierdo. También se encuentran lo que son algunas patologías, ¿no? Como la cifosis, que es una disminución de la curvatura lumbar. La lordosis es un aumento de lo que es la curvatura sacra. Y la escoliosis es una desviación lateral de lo que de lo que es la columna vertebral. Ahora voy a hablar de las porciones de la columna vertebral. Esta consta de entre 33 a 34 porciones óseas en la etapa embrionaria más que todo. Están compuestas desde arriba hacia abajo por la porción cervical, como se muestra en la imagen de la derecha, que consta de 7 huesos. Le sigue la porción torácica, que antes se denominaba también dorsal, pero se ha ido cambiando eso porque si se hablaría de porción dorsal, tendría que hablarse de toda la columna porque es toda la parte posterior, ¿no? Del tronco. Esta consta de 12 huesos. La porción lumbar consta de 5 porciones y la más inferior, que es la porción pelviana o pélvica, esta se divide en dos. Aproximadamente se calcula entre 10 y 9 huesos. ¿Pero por qué se divide en dos? Porque en la etapa de formación, a finales, está formada por los huesos sacros y coxis. El hueso sacro lleva una cantidad de alrededor de 5 porciones óseas, y el coxis entre 4 a 5, que se van fusionando posteriormente con el desarrollo y se van volviendo una sola parte. Vale decir que el sacro llega a constituir como un solo hueso y el coxis de la misma manera. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las vértebras. Las vértebras, existen lo que son las vértebras generales, se podría decir, que que tienen un aspecto el cual contienen, es la base de todas las vértebras, tanto cervicales, torácicas, lumbares, están basados en cuanto a eso, pero también se tiene lo que son las vértebras, ¿cómo se denominan? Las vértebras, aquellas que tienen una forma muy singular. Vamos a comenzar con estas. Como ven en la imagen de la izquierda, las vértebras contienen lo que es el cuerpo. Posteriormente le siguen lo que son los pedículos a los lados. De ellos prosigue lo que son las carillas articulares. De eso les comento de un momento. Lo principal es el cuerpo, una apófisis transversa o apófisis espinosa, como lo nombran otros. Después hay dos apófisis, no, perdón, es una apófisis espinosa y dos apófisis transversas a los costados. Ahora, en la imagen de la derecha vemos que también contiene lo que son cuatro apófisis articulares, dos superiores para articularse con la vértebra que le anteviene, ¿no? Y dos inferiores. Delante de lo que es la apófisis articular inferior se encuentra lo que es la escotadura vertebral inferior, la cual al articularse con la siguiente vértebra llegan a formar el conducto paravertebral,
por el cual pasan la arteria vertebral y ramas de lo que son los nervios vertebrales. Siguiente, por favor. Ah, no, antes. Eh, en la parte que dice carilla costal superior y carilla costal inferior en la imagen de la derecha, esas solo se encuentran en las vértebras torácicas. ¿Por qué? Porque es en la parte donde se acomoda o se llega a articular la cabeza de las costillas. Siguiente, por favor. Ya como vemos, este disco intervertebral es el soporte, es lo que comunica a una vértebra con otra y se encuentra en lo que es en el cuerpo. Está constituido por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Ahora hay una enfermedad denominada lo que es la hernia de disco. Es lo que pasa cuando hay un sobreesfuerzo en lo que es este órgano, el disco intervertebral, y se llega a formar vale decir, como un quiste, un, una masa que sobresale del cuerpo y puede llegar a lo que es presionar los nervios raquídeos, lo cual puede causar un dolor intenso y puede inmovilizar incluso al paciente. Es algo muy riesgoso, sobre todo en aquellas personas que tienen trabajos donde levantan, ¿no? Una cantidad muy considerable de peso. Siguiente, por favor. Seguimos con lo que es el hueso Atlas. Este hueso es denominado así conforme a la mitología griega del titán Atlas, a quien el dios Zeus lo castigó cargando todo el peso del mundo, ¿no es cierto? De la misma manera, este hueso es donde se apoya la base del cráneo. Este hueso es el que soporta. En una descripción de atrás, de delante hacia atrás o de anterior a posterior, encontramos lo que son el tubérculo anterior, el cual sería un derivado de lo que es el cuerpo, ¿no? De vertebral. Le prosiguen a los lados los arcos anteriores. Posterior a este tubérculo se encuentra lo que es la carilla articular para el diente o para la apófisis dentoides del hueso axis, que en un momento les voy a indicar. Ahora, a los lados tenemos lo que son las caras articulares de las masas laterales, o sea, es donde se apoya los cóndilos del occipital, prácticamente. De ellos salen dos ramas, una anterior y otra posterior, que llegan a conformar en un tubérculo o también denominado apófisis transversa. Entre ellos hay un orificio, el agujero transverso. Por por este orificio pasa lo que es la arteria, la arteria vertebral. Luego de eso, a ver, entre lo que es la rama anterior de la apófisis transversa y la cara articular de la cara articular, se encuentra lo que son las masas laterales. Son unas pequeñas
prominencias que llegan a conformar este hueso. Luego encontramos lo que es el agujero occipital, que es muy amplio a comparación de los otros huesos. Luego también encontramos los arcos posteriores y, y prosiguiendo el tubérculo posterior, que llegaría a ser un vestigio de lo que en los demás forma la apófisis espinosa. También entre el arco posterior y la carilla articular se encuentra un surco. Ese es el surco para la arteria vertebral. Siguiente, por favor. Gracias. Ya lo que tenemos aquí es la parte inferior del hueso atlas. En esta, aparte de todo lo ya mencionado, existen y se denotan lo que son las caras articulares inferiores o las masas articulares laterales. En estos se apoyan lo que es en la cara articular del hueso atlas. Es una parte muy importante porque estas tienen que darle apoyo, sostén y le brindan lo que es firmeza a la unión. Siguiente, por favor. Lo que vemos en esta diapositiva es la cara anterior del hueso axis. Comenzando por la parte más superior, encontramos a la parte donde dice diente, toda esa sobresaliente es la apófisis dentoides, que se articula, como habíamos visto anteriormente, en, eh, la, en la porción posterior del tubérculo anterior del hueso atlas. Más hacia abajo podemos encontrar lo que es su cuerpo, el cuerpo del axis. Hacia los lados encontramos las caras articulares. Hay 4 caras articulares en este hueso, 2 superiores, 2 inferiores. Las superiores se articulan con la cara articular del hueso atlas y las inferiores se articulan con la tercera vértebra cervical. Esta también presenta lo que son las apófisis transversas. Siguiente, por favor. Esta es ya la cara posterior y como les había dicho, presenta dos apófisis transversas que al igual que a su predecesor, tiene una rama anterior y una rama posterior. Ahora, una connotación más propia de este hueso es la apófisis espinosa, que es muy poco pronunciada y también se encuentra el agujero, el agujero por donde pasa la médula espinal, que es ya un tanto menos amplia como el hueso atlas. Siguiente, por favor. Como ven, esa es la forma en la cual se articulan el atlas y el axis.
los cuales son muy importantes porque de esa forma se puede dar el momento de rotación a la derecha, a la izquierda, en lo que es la cabeza, ¿no? Movimientos de rotación. Y esta es la forma en que se articulan los demás huesos de la porción cervical. Siguiente, por favor. Como vemos, esta descripción es más del torácico. Los cuerpos vertebrales se encuentran, como decir, en forma de turril, son más, más gruesos. ¿Estos por qué? Porque son los que sostienen un mayor peso, porque esos también se, se articulan con lo que son las costillas. Todo su peso se encuentra en el cuerpo. Ahora, como se ve, como les había dicho, posterior a la apófisis, delante de la apófisis articular inferior, se forma lo que es el conducto intervertebral, por donde pasan la arteria vertebral. De estos, su apófisis espinosa no es tan prominente en relación a los últimos tres huesos cervicales. Otra diferencia sería que las apófisis transversas también son un poco más engrosadas. Siguiente, por favor. Tenemos al sacro y al coxis, o lo que viene a ser los huesos pelvianos, o la porción pelviana, perdón, del, de la columna vertebral. Como ya les había mencionado, estos huesos, antes del desarrollo completo del niño, del recién nacido, es conformado por un total de 9 a 10 huesos, que el sacro, que es el más prominente, es el más superior, es un hueso plano que tiene dos caras, una cara posterior o dorsal, una cara anterior o pélvica. Esta es de concavidad, la cara anterior es de concavidad anterior, tiene dos bordes laterales, una base y un vértice. En la base encontramos lo que son una, una cara articular y dos apófisis articulares también, los cuales pasan a relacionarse con el último hueso lumbar. Luego tenemos a los lados las alas, y como vemos hay un conjunto de conductos, ¿no es cierto? Por este pasa lo que es la arteria sacra, por estos. Ya es en su cara anterior. La siguiente, por favor. En su cara posterior, en el hueso sacro, predominan tres, tres porciones que son tres crestas. La cresta medial, la cual sería, ¿no?, como las apófisis espinosas de sus antecesores, y las crestas sacras laterales, que llegarían a ser como
apófisis transversas. También tenemos las crestas sacras intermedias que se relacionan con lo que son las apófisis articulares inferiores, ¿no? Luego esas también presentan en su borde lateral, presentan un borde articular que se articula con los huesos pelvianos. Uno atrás, por favor. Ya estamos acabando. Ya. Como la última parte es el hueso coxis. De la misma forma es un hueso triangular, es plano, presenta dos caras, una anterior, una posterior, una base que se articula con el hueso sacro y una vértice, lo que muchos le conocen como la cola, ¿no es cierto? Ah, a continuación prosigue mi compañera. Mucho gusto haber estado en esta presentación y si hay alguna pregunta, no hay preguntas. No. Bueno, ahora prosigue la compañera con articulaciones de la columna vertebral. Bueno, buenas noches a todos. Voy a continuar con el tema que son las articulaciones de la columna vertebral. Recordando un poco qué es la articulación, es la estructura anatómica que permite la unión entre dos huesos o entre un hueso y un cartílago. Esa articulación permite el movimiento. Siguiente diapositiva. También recordando que la articulación está compuesto por 6 componentes. El líquido sinovial, 2 la membrana sinovial, 3 la cavidad articular, 4 el cartílago articular y la cápsula articular. Recordando ahora, vamos a hablar acerca de las articulaciones craniovertebrales. Son las articulaciones que se encuentran en el occipital y el atlas, y el axis, entre los cuales no hay disco invertebral. Estas articulaciones tienen como función principal permitir el movimiento de la cabeza. A nivel del atlas y del axis realizan movimientos de rotación y a nivel del resto de la columna vertebral realizan el movimiento de flexión, lateralidad y rotación. La articulación craniovertebral. Estas se encuentran en el hueso occipital, atlas y axis. La función de esta articulación es permitir el movimiento de la cabeza. Entonces vamos a hablar acerca de la articulación atlanto-occipital. Está compuesto por la superficie articular, la cápsula articular, la membrana sinovial y el ligamento atlanto-occipital. La superficie articular está en el cóndilo occipital y la carilla articular superior del atlas. 2. La cápsula articular es delgada y laxa. 3. La membrana sinovial. Esta membrana atlanto-occipital tiene 2 carillas, una anterior y posterior. 4. El ligamento atlanto-occipital lateral dirige desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis yugular del occipital. Siguiente diapositiva. Siguiendo también, continuando que
Los movimientos principales de esta articulación son la flexión y la extensión del cráneo, con escasa inclinación lateral y rotación. La articulación occipital-troidea es la unión de los huesos occipital y el atlas. Es de tipo condilia. Tiene, como mencionamos anteriormente, tiene el cartílago, la cápsula articular y la bolsa sinovial. Siguiente diapositiva. 2. La articulación atlanto-oxidea viene de dos tipos. La articulación atlanto-oxidea lateral, que es una articulación sinovial plana. 2. Segundo tipo, la articulación atlanto-oxidea media se produce entre el diente. Esta articulación se produce entre el diente del axis y el arco anterior del atlas. Aquí mencionando un énfasis en el diente del axis, presenta dos carillas articulares. Como vemos en la diapositiva, se logra ver en las dos carillas. El diente de axis presenta dos carillas articulares, una anterior para el arco anterior del atlas y una posterior para el ligamento transverso del atlas. También esta articulación tiene una membrana tectoria, que es una gruesa lámina fibrosa longitudinal ubicada en el límite anterior del conducto cerebral. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. 3. La articulación occipitoxoidea. Esta articulación es la unión del hueso occipital y axis. No es una articulación propiamente dicha, es una unión o fijación mediante un ligamento de la apófisis odontoidea del axis con el hueso occipital. No hay superficies articulares. La articulación atloxodontoidea, que es la unión entre el atlas y el oxis, el atlas más el odontoides. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablando de otro tipo de articulaciones en la columna vertebral. Articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Por delante y detrás de los cuerpos vertebrales se encuentran los ligamentos longitudinales anterior y posterior. Estos cuerpos vertebrales se articulan por medio del disco invertebral, que esta pertenece a la clasificación de articulaciones sínfisis. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Acerca de las articulaciones del cuerpo vertebral, vamos a hablar acerca de las articulaciones cartilaginosas, ese tipo sínfisis, como mencionamos. Estas superficies articulares tienen la cara interior de un cuerpo vertebral y la cara superior del cuerpo vertebral subyacente. Los medios de unión, vamos a hablar acerca de los discos invertebrales y los ligamentos. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. En esos medios de unión vamos a tener énfasis en los discos invertebrales. Los discos invertebrales son estructuras fibrocartilaginosas que tienen forma de lente biconvexa. Es de tipo sínfisis y está compuesto por dos estructuras, el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Límites del agujero está entre los límites del agujero de conjunción,
las láminas cartilaginosas. Siguiente diapositiva, por favor. Como mencionamos, la estructura del disco vertebral está formado por, cada disco vertebral está compuesto por la porción periférica, el anillo fibroso, el núcleo pulposo. La parte más importante aquí es el núcleo pulposo, que forma el centro blando y gelatinoso del disco invertebral. Tiene la sustancia fundamental, es la mucopolisacáridos y el 88% de agua. El núcleo pulposo cumple la función de deformarse y desplazarse. De esta manera, amortiguar la presión recibida por el movimiento y el peso del cuerpo. Siguiente diapositiva. Hablando un poco de las patologías de los discos invertebrales, vamos a hablar acerca de por qué se da la variación del tamaño del disco invertebral. Es acerca de la carga vertical de la columna vertebral, es la que produce el aumento de la presión del núcleo pulposo. Esta presión o esa fuerza de la columna vertebral es la que provoca la salida del agua que está formado por el núcleo pulposo. Y también vamos a hablar acerca de qué es la hernia discal. Es un proceso degenerativo del disco invertebral que provoca la salida del núcleo pulposo. Siguiente diapositiva. Aquí vemos las imágenes acerca de la variación del tamaño del disco, de cómo se ve la diferencia entre una columna sana y una destrucción de la osa, una salida del agua del disco pulposo. Y también mencionando un poco acerca de qué estructuras mantienen en su posición a los discos invertebrales. Los ligamentos, aquí interfieren los ligamentos, que son de dos tipos, ligamento longitudinal anterior y ligamento longitudinal posterior. Estos dos ligamentos van a mantener la posición de los discos invertebrales. El ligamento longitudinal anterior tiene la función de limitar el movimiento de la hiperextensión, y el ligamento longitudinal posterior tiene la función de limitar el movimiento de la hiperflexión. Siguiente diapositiva. Y acerca de otro tipo de articulaciones oncovertebrales. Entre apófisis, esas se encuentran entre apófisis semilunares inferiores de la vértebra C3 y C6 y las apófisis superiores. Estas se encuentran posterior de los discos invertebrales. Hay cápsula articular, hay una bolsa sinovial, tienen pequeños movimientos de deslizamiento. Como se logra ver en la imagen, hay un artículo. Siguiente diapositiva, por favor. Las articulaciones sigapofisieras, o también llamado apófisis articulares, son de tipo artrodia a nivel cervical, de tipo tricoide a nivel lumbar,
compuesta por dos apófisis articulares continuos. Tienen cápsula articular, se inserta en el control de la superficie articular y tienen prolongaciones del ligamento amarillo. Siguiente diapositiva, por favor. Las articulaciones lumbosacras se ubican entre la cuarta vértebra lumbar y el sacro. Esta articulación favorece el deslizamiento hacia adelante de la quinta vértebra lumbar y sobre el sacro. Y está formado por el disco invertebral, en esta parte es muy grueso, cuneiforme, más ancho en su parte anterior que en la posterior. Los ligamentos longitudinales anterior y posterior son amarillos, interespinoso, intratransverso y está muy desarrollado. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Como se logra ver en la imagen, ahí está la articulación lumbosacra y los ligamentos intravenosos, ligamento hilo lumbar, el ilion. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí va a continuar la compañera, la compañera. Gracias. Eh, Luego de esa diapositiva, la compañera continúa con el PDF. Por favor. ¿Está la compañera presente? Sin embargo, el bloqueo H1 adenérgico y colinérgico Chicos, ¿su compañera está presente? Yo...
¿No está Mari Carmen? Compañera Eso, Mari Carmen. yo soy Mari Carmen, pero ese no es el tema que yo he mandado. Sí, El el tema, PDF me lo podría poner, por favor. Por favor. Ya. Muchas gracias. no, tampoco es ese. Eso le toca a una compañera antes que yo. A mí me toca lo que es el sistema motor somático y mío son diapositivas. No, chicos, esas diapositivas no me mandaron. Según la lista que está enviando, el PDF que ahorita ha mostrado le toca a una compañera Blanca Alca. Ya, entonces pongo el PDF y que vayas poniendo Blanca Alca mientras que me va mandando el otro trabajo. Ya lo, ya lo mando. Chicos, la compañera Blanca se encuentra. Chicos, ¿alguna solución? John Manardi, en todo caso, lo juntan todo y la otra semana empezamos media hora antes para que pueda presentar termina de presentar tu grupo, porque ya también va a empezar el grupo de fisiología. Está bien. Ya, entonces la otra semana empezamos media hora antes, le haces acordar al doctor y
expone fisiología en media hora también, faltan 20 minutos. Está bien, así lo vamos a hacer. Y ya. Doctor, ¿está presente? Bueno, chicas, con algunos problemas porque en sí el internet, al menos acá en Perú, ha estado fallando desde temprano. He visto que algunos también tienen problemas, no sé de qué parte sean, pero